Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Ángel Eduardo Ramírez Montalvo. Esta es mi exposición de recursividad. Eh, Pasaremos directamente a explicar los códigos. El primer tema que vimos es el arreglo a una función. Pues además está decir que empezamos poniendo un using namespace std para no tener que poner el std en cada renglón. También ponemos la librería IOStream, ¿no? Pasamos a continuación a hacer la función precisamente que en este caso se va a llamar obtener total, ya que vamos a obtener el total de una suma de un arreglo que contiene precios, un arreglo que contiene precios llamado precios. A su vez, esta función va a contener precisamente dicho arreglo y también un dato de tipo int llamado tam, que hace alusión al tamaño, que es precisamente el tamaño del arreglo, ya que C++ por sí solo no sabe de qué tamaño es este arreglo. Procedemos a definir el arreglo llamado precios, donde se puede poner cualquier cantidad. En este caso yo puse 2, 3, 4, 5. Después procedemos a definir la variable tam con size of precios entre size of precios posición 0. Eh, Aquí estamos definiendo el tamaño del arreglo, ya que con size of nos dice el tamaño en bits del arreglo, precios, y lo vamos a dividir entre el tamaño en bits de la primera posición del arreglo precios, lo que nos va a dar un resultado de 4. Después mandamos a llamar a la función que la vamos a igualar con total, y a su vez le pasamos los datos precios tam e imprimimos el total con un cout. Abajo del main vamos a hacer la funcionalidad de la función, valga la redundancia. Entonces vamos a hacer un ciclo for en el cual hemos de poner que va a funcionar siempre y cuando i sea menor que tam. Es necesario por eso definir la variable tam, porque si ponemos 4 por ejemplo, no va a permitirlo. Bueno, sí lo permitiría, pero en este caso lo hacemos de esta forma para que no importa cuántos datos del usuario, siempre va a tener el tamaño del vector del arreglo. Si ponemos la variable tam, y a continuación hacemos un más igual para que se sumen todos los componentes de precios y lo vamos a guardar en total y nos va a regresar total. Ya solamente quedaría mandarlo a llamar, bueno, llamarlo a imprimir. Ahora vamos a ver la suma de un arreglo, que los primeros pues los pasos son lo mismo. El primero es definir qué datos va a contener el arreglo, y el segundo es n, que vamos a definir como el tamaño del arreglo. Hacemos un ciclo for en el que precisamente vamos a guardarlo en una variable llamada suma, que le hemos definido antes e igualado con 0. Con más igual se van a sumar todos los componentes de arreglo i, se va a guardar en suma para posteriormente imprimirlo en un cout. Bien, ahora iremos con el caso del factorial. Primero definiremos la función factorial. Nuestro caso base va a ser cuando n sea igual a 0. En este caso nos regresará 1. Y en caso de no ser n igual a 0, nos va a regresar n por factorial de n-1, que esta es la llamada recursiva, en el cual factorial se va a volver a llamar y n va a ir restándose con -1 hasta que finalmente se iguale a 0 para poder llegar al caso base y poder hacer la recursividad y acabar con esta función. Ya luego posteriormente procedemos a hacer el programa en el cual vamos a pedirle el número del cual queremos saber el factorial, declarándolo como un int, y lo vamos a guardar en num, y procedemos a hacer
Dato importante, no se puede sacar el factorial de un negativo, entonces por eso tenemos que hacer un if, para que si nos dieron un número negativo, entonces tenemos que decirle que nos dé un número positivo, pero en caso de que nos dé un número positivo, entonces el resultado va a ser igual a factorial de num. Ya solamente procederíamos a imprimir el resultado, que en este caso sería con la variable resultado, ya que se igualó con la función factorial. Aquí hay un pequeño ejemplo práctico o más visual de cómo funcionaría. Creo que no hace falta explicarlo. Es algo sencillo. Ahora seguimos con el Fibonacci. En este caso tendremos dos casos base en la función Fibonacci. Eh, el primero va a ser cuando n sea igual a 0, que en este caso nos regresará 0, y el segundo va a ser cuando n sea igual a 1, que nos regresará 1. Y se hace con un else if. Pero en caso de que n no sea ni 0 ni 1, entonces es cuando tenemos la llamada recursiva, que nos dice que la función Fibonacci de n-1 más la función Fibonacci de n-2 nos va a regresar cuando n no sea 0 ni 1, hasta que finalmente, pues la misma lógica, lleguemos a que n sea 0 o 1 y la función pues termine, se resuelva sola, porque pues bueno, recordemos que claro, eh, una función recursiva es una que se resuelve en términos de sí misma. Entonces ya solamente nos quedaría pedirle al usuario el número de secuencia de Fibonacci que nos vamos a guardar en la variable num, y a continuación se haría con un for que va a durar, bueno, va a empezar de cero y va a durar hasta que la variable i sea menor que el número que nos dio el usuario, es decir, el número de secuencia Fibonacci. Acá tenemos un ejemplo de cómo es que funciona. Aquí, por ejemplo, supongamos que el usuario nos dio que n vale 2. Recordemos que entonces, como no es 0 ni 1, va a pasarse directamente a a la llamada recursiva, en la que Fibonacci de 2 va a ser igual a Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0, ya que sería Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. n-1 es 1 y n-2 es 0. Y Fibonacci de 1 es 1 y Fibonacci de 0 es 0. Entonces quiere decir que eh, este resultado, cuando el usuario nos dé, en este caso, el número 2, sería igual a 1. Bien, ahora la secuencia o la función Euclides. En este caso, vamos a pedirle al usuario dos números y nuestro caso base va a ser cuando el segundo número, en este caso b, sea igual a 0 y nos va a regresar el primer número. En caso de que nuestro segundo número no sea igual a 0, vamos a pasar a la llamada recursiva, ya que es importante mencionar que con esta función se calcula el máximo común divisor. Entonces decimos que nos va a regresar la función MCD, por sus abreviaturas de máximo común divisor, del segundo número que nos dé el usuario y el residuo de la división del primero y el segundo, hasta que, hasta que el segundo, en este caso b, de 0 y podamos llegar al caso base. Y a continuación, pues bueno, ya lo único que tenemos que hacer en el main es pedirle los dos números al usuario, igualar int resultado con la función para poderla llamar e imprimir el resultado. Y acá tenemos un ejemplo en el cual los números que nos dio el usuario es en este caso a igual a 3 y b igual a 9. Entonces decimos que la función MCD de 9 y 3 es igual a la función de MCD de 3 y 0, que es igual a su vez a la función de 3. Es decir, de 3,0, perdón, lo que quiere decir que ya b
y llegó a 0, por lo tanto nos va a regresar A, que en este caso es 3, lo que quiere decir que el máximo común entre 3 y 9 es 3. Ya que el residuo de dividir 3 entre 9 es 0, y el residuo de dividir 3 entre 0 es 3. Ahora seguimos con la función Ackermann. Este es un caso particular ya que hay dos llamadas recursivas. Tenemos el caso base, que es cuando m es igual a 0, nos va a regresar el primer número más 1, en este caso n más 1. Y si no, viene la primera llamada recursiva, que es cuando m es mayor que 0 y n es igual a 0. Nos va a regresar la función Ackermann de m menos 1 y 1. Y la segunda llamada recursiva, que es la función Ackermann de m menos 1 y nuevamente la función Ackermann de m y n menos 1. Ya solamente tenemos que decirle al usuario que nos dé los dos números que desea calcular la función Ackermann y mandar a imprimir el resultado igualando pues vaya la función con resultado para poderlo imprimir en el cout. Y acá tenemos un ejemplo. Esta función es especial o es curiosa porque vaya, se puede volver un número muy grande en cuestión aunque el usuario dé números muy pequeños. En este caso, en este ejemplo, el usuario dio el número 2 y el número 1, y la verdad es que fue un procedimiento bastante largo y puede llegar a hacer que se desborde el programa porque bueno, esa es una desventaja de la recursividad. Hay que saber usarla, ya que dependiendo ciertos casos a veces puede ser mejor o más conveniente resolver eh, un problema mediante una función iterativa en vez de usar una función recursiva, ya que puede llegar a consumir mucho espacio y volverlo muy lento. De hecho, si lo intentamos con Fibonacci y le pedimos una secuencia muy grande, veremos que llega un momento en el que este programa se empieza a tardar en ejecutar el código. Y esto pasa evidentemente con todas las funciones recursivas aquí mencionadas, a excepción de, bueno, suma de una regla. Bien, ahora tenemos los números de Catalán, que el caso base va a ser cuando n sea igual a 0 o n sea igual a 1. En este caso nos va a regresar 1 y vamos a estar usando la variable username long long. Y la función recursiva es, bueno, cuando n no es ni igual a 0 ni igual a 1. En este caso nos va a regresar la suma de catalán a las catalán de 0 por catalán de el número que nos dio el usuario menos 0 menos 1. Esto se va a hacer en un for. En la primera vuelta del for va a ser 0, por eso mencioné 0, pero en la segunda vuelta va a ser catalán de 1, en la tercera vuelta va a ser catalán de 2, y así sucesivamente hasta llegar a alcanzar el número que el usuario nos dio. Por eso es que se hace en un for. Y pues bueno, lo de siempre, ¿no? Le pedimos los datos al usuario y lo mandamos a imprimir. Y aquí tenemos un ejemplo nuevamente, en este caso de cuando es catalán de n igual a 3. Para calcular el catalán de n igual a 3 tenemos que hacer tres operaciones principales. Sería calcular el catalán de 0 por catalán de 2, el catalán de 1 por catalán de 1 y el catalán de 2 por catalán de 0. Sabemos que el catalán de 1, como acá atrás lo dice, es 1, ya que cuando n es igual a 1 nos regresa 1. Entonces, catalán de 1 por catalán de 1 va a ser igual a 1. Y tenemos otras dos operaciones, que es catalán de 0 por catalán de 2 y catalán de 2 por catalán de 0, que realmente es la misma, ya que el orden de los factores no altera el producto. Y tendríamos que calcularlo, lo cual lo hice abajo, que tendríamos que volver a desglosar esa función en otras dos, que sería catalán de 0 por catalán de 1, que ya sabemos el resultado, y catalán de 1 por catalán de 0, que es lo mismo, que sería
catalán de cero por catalán de uno igual a uno y catalán de uno por catalán de cero igual a uno porque es lo mismo y se suma, lo que quiere decir que catalán de 2 es igual a 2. Entonces ya tenemos la respuesta: catalán de cero por catalán de 2 es igual a 2, catalán de uno por catalán de uno es igual a uno y catalán de 2 por catalán de cero es igual a 2 también. Solo nos quedaría sumar estos números y nos daría 5. Es decir, el número de catalán, en este caso de 3, sería 5. Bueno, y ahora los coeficientes binomiales, que en este caso la llamada recursiva es cuando k es igual a cero o k es igual a n. En este caso tenemos que pedir dos números en nuestra función binomial, que así la hemos llamado. Cuando k es igual a cero o k es igual a n nos va a regresar 1. Y la llamada recursiva es binomial de n-1 y k-1 más binomial de n-1 y k. Y bueno, lo de siempre, le pedimos al usuario los números que desea calcular su coeficiente binomial y mandamos a imprimir el resultado. En este caso, puse result igual a binomial de n y k. Y acá tenemos un ejemplo de cuando queremos encontrar el binomial de k igual a 2 y n igual a 3. En este caso sería binomial de 2 menos 1, que sería igual a 2, más binomial de 2,2, que sería igual a 1. Entonces estas dos funciones se tienen que sumar y daría igual a 3. El binomial de 2,1 es igual a 2 porque se divide a su vez en dos subfunciones, que sería binomial de 1 y 0 más binomial de 1 y 1, que cada una individualmente es igual a 1. Como se suman es igual a 2, por eso nos da igual a 2. En este caso, la suma de binomial 2,1 más binomial 1 es igual, binomial de 2,2 es igual a 2 más 1 igual a 3. Es decir, el coeficiente binomial de 2 y 3 es 3. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Honestamente, pude haberlo explicado mejor, pero usted nos pidió hacerlo en 10 minutos, me pasé por 7. Pero bueno, espero que tenga un lindo, lindo día. Hasta luego, saludos. Te amo, Ricardo.